Total sorpresa para los neoliberales y en general para los mexicanos, porque resulta que en el 2022 el peso acabó como la mejor divisa del mundo, del planeta, superando a el yen japonés, a la libra esterlina, al euro, al rublo ruso, al yuan chino y en general a todas las monedas del mundo, también al Brasil, al real brasileño o al sol peruano, que también han sido monedas con muy buenas ganancias. Bueno, el peso la superó a todas. Y ahora sucede que, bueno, tener ahorita pesos es una forma incluso de tener más valor o resguardar el valor que otras divisas, lo cual es algo sorprendente porque generalmente todos teníamos claro que el peso era una moneda que costaba en una constante devaluación, como sucede ahorita con el peso argentino, que está en una constante devaluación, pierde cada vez más y más su valor, y aún y con todo que hay, con todo y inflación. Pero ahora el superpeso ha sido curiosamente una forma de evitar que suba la inflación, porque pues ahorita las cosas que importamos nos salen relativamente más baratos que antes. Sí, por increíble que parezca, ahorita importar, comprar cosas como tecnología, computadoras, televisiones, etcétera, sale más barato que antes. Es algo sorprendente, es algo que no estamos muy acostumbrados a eso, pero sí, efectivamente está sucediendo. Entonces, ahora lo interesante es que el pronóstico para 2023 es que el peso se va a seguir fortaleciendo, incluso va a romper el piso de los 19 pesos por dólar, lo cual sería algo fascinante y estaremos en una senda completamente distinta a la que nos dejaron ya no solo los economistas neoliberales, porque esta, la devaluación del peso, viene un poco desde más allá, desde todavía estaba López Portillo, todavía estaba Luis Echeverría, por allá es donde arranca realmente las devaluaciones del peso, y bueno, ya se hace más pronunciados con los tecnócratas, y bueno, ahora por primera vez estamos viendo un cambio, un punto de inflexión tremendo. Bueno, esto más nos va a contar Jesús López Almejo. Jesús, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Nacho? Te saludo con mucho gusto y te comparto las siguientes noticias con su respectivo análisis. El peso mexicano en este momento es la moneda que mejor se ha apreciado a nivel mundial frente al dólar al cierre del año 2022. Y a pesar de los presagios de la prensa corporativa, de la prensa mermelera, besajoyos, coimera o chayotera, como le conocemos en América Latina a lo largo y ancho del continente, de que López Obrador era populista, que no sabía manejar la economía, que iba a poner a puros cuates a pues organizar la economía y las finanzas de nuestro país. Resulta que México ha tenido una excelente política económica, una gran política fiscal y sobre todo también mucho orden financiero. En ese sentido, el peso mexicano se ha apreciado hasta en un 5.3%, superando a el real brasileño, al sol peruano, al rublo ruso, al dólar de Singapur y al peso chileno en ese orden, que son las otras monedas fuertes frente al dólar, a diferencia del euro o del dirham o del yuan o de cualquier otra moneda que tú gustes y desees, han estado, digamos, por abajo del dólar. Y bueno, a pesar de los presagios de esta prensa corporativa de que el peso mexicano se iba a depreciar, se iba a devaluar, recordemos que la diferencia entre devaluación y depreciación, una tiene que ver con el valor que va perdiendo la moneda por los cambios en el mercado y la otra, una que deliberadamente hacen los gobiernos para, digamos, preservar sus exportaciones. En ese orden de ideas, pues, recordar que en 2022 el peso mexicano llegó a tener un valor de, en su mejor momento de apreciación, de hasta 19.1 pesos por dólar, pero en abril, entre abril y mayo, se fue hasta 21.3% y era cuando, en el contexto de la guerra en Ucrania, también Europa empezaba a tener jalones de inflación brutales por la guerra en Ucrania y por las sanciones que Europa le está imponiendo a Rusia y también la retaliación de Rusia en contra de los europeos. En ese contexto, pues, el peso mexicano está en su mejor momento, a pesar de las críticas que se hacían de la política del presidente López Obrador y que decían que era un gobierno populista porque los populistas prometen mucho y hacen poco. La manera de distribuir el dinero en este sexenio ya está rindiendo frutos en pleno finales del 2022 y eso ha generado que incluso los sectores más vulnerables, los adultos mayores, las madres solteras, los estudiantes también tengan capacidad de gasto y eso les ha permitido pues que
al tener capacidad de gasto, que se mueva el dinero, que circule, digamos, que haya circulante allá abajo y que también compren en los comercios, lo cual, bueno, se traduce en una mejora singular de la economía. Nacho, pero además hay otros 3 puntos. México se anticipó desde el año 2021 al adelantar el incremento de las tasas de interés desde junio del año 2021 con un incremento acumulado base de 650 puntos. Esto muy por encima de los 425 puntos de la Reserva Federal del Tesoro de los Estados Unidos. Además, bueno, pues se manejó con bastante autonomía el Bancico y también decían que López Obrador era autoritario, pero resulta que el autoritario le ha dado bastante autonomía a los demás poderes y también a los organismos descentralizados y desconcentrados para permitirles que hagan su trabajo más en razones técnicas que en razones políticas. Por otro lado, cabe señalar también que a pesar de que decían que íbamos a convertirnos en Venezuela o íbamos a convertirnos en Cuba, porque supuestamente López Obrador era un gobierno castrochavista, bueno, pues resulta que se iban a espantar las inversiones, la inversión extranjera directa y la inversión extranjera indirecta. Y además tú sabes cuánto le han llorado a las élites mexicanas desde los medios corporativos al aeropuerto de Texcoco, que se iba a crear sobre un pantano, sobre un lago. Cuando tú despegas del aeropuerto de la Ciudad de México actual, pues ves el lago y te parece grosera la idea de que allí hubieran pensado construir un aeropuerto que supuestamente nos traería un montón de inversión extranjera, pero que en realidad iba a ser un barril sin fondo de recursos. Los más corruptos, los políticos más corruptos de los partidos que lo apoyaban y también la prensa chayotera, siguen llorando hasta la fecha y decían, pues por esta razón se va a espantar la inversión extranjera. Pues ¿qué crees? Para otra piedra en el riñón y otra piedra en el hígado, que seguramente ya se les está moviendo, resulta que incrementó la inversión extranjera directa, pero también aumentaron las remesas. Las remesas están casi al orden de 50,000 millones de dólares en 2022. Esto no se puede considerar un logro del gobierno de López Obrador a ciencia cierta, porque es dinero que envían los migrantes, los cerdos migrantes que se encuentran repartidos en el resto del mundo, principalmente en Estados Unidos. Pero sí es cierto que las remesas se comportan de manera distinta a cómo lo hacían cíclicamente, porque cíclicamente se mueven así dependiendo del año. Ahora se han movido a la alza, y esa alza, ese récord que se bate cada año desde la administración del presidente López Obrador, tiene que ver con el clima de confianza y de simpatía que tienen los migrantes mexicanos por el presidente López Obrador. Eso, aunque les duela a los economistas cuantitativistas, que seguramente tú conoces a muchos y que no les gusta hacer análisis cualitativos, les ha de doler, pero ahí están los hechos. Y aunque 2023 no pinta nada bien, 2023 por la crisis energética, por la recesión y por la interdependencia compleja de las economías, de acuerdo a las proyecciones del Fondo Monetario Internacional, Estados Unidos crecería entre 0.9% a 1%. Bueno, pues México crecería entre 1.2% y casi 5.5%, dependiendo de la variación en el año, lo cual pues es un crecimiento bastante magro, pero Canadá también anda por las mismas, Estados Unidos anda por las peores y el resto de América Latina quizás no supera tampoco el 1%. Así que en ese contexto, bueno, México depende de sí mismo y del orden financiero y económico y fiscal que tenga para sobresalir en 2023. Por ahora, de lo que sí pueden presumir es que se tiene la moneda más fuerte del mundo en estos momentos en su relación frente al dólar. Nacho, hasta aquí mi análisis. Para un comentario más extenso les invito al canal de Tu Profe DRI. Yo me despido con un cordial saludo para la comunidad del Chapucero USA.